te adoramos, te adoramos, Señor Jesús. Déselo fuerte al Señor. Qué bueno eres, Señor. Eres maravilloso, eres especial, Dios. Eres grande, Señor amado. Tu fidelidad, eres fiel aunque nosotros te hemos sido infiel, tú sigues siendo fiel, Dios. Esa es la grandeza del amor de Dios. A veces no podemos entender eso, pero esa es la grandeza del amor de Dios. Qué bueno eres, Señor. Queremos felicitar al Ministerio Surisaday por la actividad que tuvo con bien este viernes. Esto estuvo lleno, los que no vinieron se lo perdieron. Fue un manjar. Todos los ministerios que participaron de las diferentes iglesias. Fue extraordinario a nivel pastoral. Queremos felicitarlos por el esfuerzo, por su labor. La palabra dice: esforzaos. No hay recompensa de victoria si no hay un esfuerzo del creyente en todo lo que hagamos. Así que felicitamos a todos los que participaron. De igual forma, esta maravillosa familia que nos está visitando hoy, una vez más. La iglesia, cuando se mueve a evangelizar, que es su trabajo, cuando salimos de las cuatro paredes, Dios hace las cosas. A veces la gente no entiende el propósito de Dios en nuestras vidas cuando nos inquieta hacer algo. Quizás muchas personas dirán, pero servicajo de la oración, ¿qué es eso, pastor? Pero usted no sabe cuántas necesidades hay ahí. Bueno, los que estuvieron allí pudieron experimentar el toque de Dios. Gente compungida bajo el poder de Dios, pasando, parándose, llorando bajo el toque de Dios. Simplemente con una pancarta de uno de ustedes que estaba anunciando un mensaje. Gente decía, yo no sé, pero Dios me inquietó a pasar por aquí y ustedes están ahí. Eso lo hace Dios, hermano. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Cuando no íbamos a ir a las 12 del mediodía, de momento vino como una unción, porque eran filas de carros parándose para orar. Tuvimos que continuar hasta las 12:30, pero oración continua de gente con necesidades. Y queremos felicitarles la labor a nivel evangelístico que la iglesia está realizando. Yo quisiera compartir algo en la palabra de Dios. Les quiero felicitar porque ustedes son valientes en medio de un diluvio. Han venido a la casa de Dios. Dense un fuerte aplauso. Gente me llamaba, pastor, yo creo que no voy a poder ir hoy porque está lloviendo. Le dice, y si el Señor viniera en un diluvio. Ah, no, está bien, voy. Dale gracias a Dios. Que solamente es una llovizna. Si es una nevada o algo. Vamos a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Yo quiero que usted, aquellas personas que no tengan Biblia, si hay alguien que no tiene Biblia, de la familia nueva, ¿ustedes tienen Biblia? Amén. Póngase en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Hoy vamos a estar llevándolo a varios versículos de la palabra para que usted entienda el propósito. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema, nos cansamos en el Señor. ¿Te escuchó eso? Nos cansamos en el Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Usted puede repetir ese versículo conmigo, iglesia? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor amado, te doy gracias por esta poderosa palabra que tú me has dado en esta mañana para este pueblo, Señor. Este es el día que tú has hecho para bendecirte, para agradarte, para regocijarnos, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú te dejes sentir de una manera especial en cada una de nuestras necesidades. Tú conoces nuestro levantar como nuestro acostar. Tú conoces vuestras cargas. Que en esta mañana, Señor, seas tú levantando toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue de una manera especial a cada corazón, Señor amado, como tú solo lo sabes hacer, Señor. Te pedimos, Jehová, que tú rompas toda cadena del enemigo, Señor amado. Todo aquello, Señor, que esté estorbando en esta hora, lo atamos y lo echamos fuera, y que esta palabra
palabra llegue, Señor, a cada corazón, a cada necesidad, como una espada de dos filos, Señor, que penetre profundamente en vuestras vidas, de tal manera, Señor amado, que podamos estar delante de este altar quebrantado, con un corazón agradecido y humillado, reconociendo que te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano. La palabra nos enseña, Pablo predicándole a los Gálatas, le decía: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es interesante porque nosotros como seres humanos nos cansamos físicamente, pero la palabra nos enseña que cuando tú siembras el bien, siempre tiene que haber una disposición a hacerlo. Siempre tiene que haber una perseverancia en lo que tú haces para el bien. Cuando una persona se te acerca con una necesidad, el corazón que ha sido agradecido, el corazón que ha sido transformado, va a producir ese bien hacia esa persona en medio de las necesidades. O quizás físicamente tú te sientes agotado, cansado, pero qué interesante que Dios nos llama a aquellas personas que están ocupadas. No las personas que están sin hacer nada, personas que están ocupadas. Pero quizás tiene 2 trabajos y tú dices: pero Dios me ha llamado a mí a esta hora. Pero mira que yo vengo cansado y ahora me llama esta persona con necesidad. Yo que estoy enfermo y están orando para que yo ore por esa persona que está enferma. Pero qué bien cuando la palabra nos enseña: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y nos habla de una cosecha. Para poder cosechar hay que sembrar. ¿Usted entendió eso? Cuando la palabra nos enseña, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hay un proceso donde tú y yo tenemos que pasar tiempo para sembrar y luego un proceso para cosechar lo que hemos sembrado. Y yo quiero decirte que en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos enseña y nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Muchos de nosotros estamos sembrando lo que hemos sembrado, muchos de nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado hace 5, 10 años atrás. Es igual como si usted siembra un palo de mango con una semilla, y o quizás tú dices: ¿cuánto se tarde ese palo de mango en darme fruto? Quizás se tarda 10 años. Pues nuestra vida general como seres humanos que somos, también nos sucede así. Van a venir momentos en nuestra vida que nosotros estamos recibiendo lo que hemos sembrado hace 10, 15 años atrás. Así que cuán importante tú y yo darle el empeño en lo que sembramos, porque la ley de la siembra y lo que cosechamos nos va a venir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Las consecuencias el ser humano no quiere aceptarlo. Cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, o cuando actuamos de una forma, es igual como si tú de momento matas a alguien y dices: Señor, me arrepiento, perdóname, Señor. Pero la consecuencia del acto de desobediencia, o quizás es cumplir 20, 30 años en la cárcel. Y allí tú alabas a Dios. Pero si en esa jurisdicción está la ley de muerte, donde te dicen: te van a matar, pues te vas con Dios. Pero Dios no tiene culpa de las decisiones de nosotros. Esa es la consecuencia detrás de lo que sembramos. Estamos cosechando. Significa que mi empeño en sembrar tiene que ser bien importante, porque esas consecuencias yo no me voy a librar. Aunque yo le pida perdón a Dios, aunque Dios me perdone, pero los actos de cada decisión que nosotros tomamos tenemos que ser responsables en llevarla a cabo. Y Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Pero es bien importante que la palabra nos enseña que no podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también lo segará, aún en los secretos. Aún en el cuarto donde tú no ves a nadie, donde estás tú solo, allí la presencia de Dios está allí, nos está observando. Dios no puede ser burlado. O quizás tú puedes burlar al hombre, o quizás tú puedes burlar al pastor, o quizás tú puedes burlar a tu familia, pero Dios no puede ser burlado. Ante la presencia de Dios somos descubiertos.
Significa que el Espíritu de Dios está observando lo que hacemos. Así que nosotros tenemos que tener cuidado cada paso que marcamos en nuestra vida, porque serán las consecuencias en el futuro, en el presente de lo que estamos haciendo. Aunque no entendamos, pero es así. Job, capítulo 13, versículo 9, describía dos preguntas importantes. Él decía, ¿sería bueno que él os escudriñara? Decía Job, se hacía la pregunta, ¿sería bueno que él os escudriñara? Sería interesante que el Señor nos examinase. Escudriñar es mirar profundamente. Cuando el Espíritu Santo nos alumbra y nos escudriña y nos deja ver cosas ocultas que nadie conoce, sino solamente tú y Dios, es ahí donde empieza a penetrar en esas cámaras secretas de nuestra alcoba, de nuestro cuarto espiritual, hablando de nuestra vida, de nuestra intimidad que nadie conoce, que solamente el Espíritu Santo conoce. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a alumbrar es porque quiere sanar tu corazón, es porque quiere poner la casa en orden, es porque quiere ordenar tus pasos. Pero es bien importante que José hacía esa pregunta. ¿Sería bueno que él os escudriñara? ¿Que nos examinásemos? Número 2, la segunda pregunta que él se hacía. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? De Dios no podemos burlarnos. Y esas dos preguntas nos hacen entender de que delante de la presencia de Dios no hay nada oculto. Por eso que Gálatas, el capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sigue diciendo el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuánto aquí están sembrando para el Espíritu? Cuando tú y yo sembramos para el Espíritu, vamos a sembrar para vida eterna. Hay muchos que planifican para el futuro, pero son pocos los que planifican para la eternidad. ¿Ves? Cuando tú estás sembrando en el Espíritu, porque el ser humano se compone alma, cuerpo y espíritu. Cuando tú estás enfermo, tú vas al doctor, el doctor te puede sanar tu cuerpo, pero el doctor no puede sanar el alma, no el espíritu. Así que el Espíritu Santo comienza a trabajar la obra en nuestro interior. Pero tú y yo tenemos que fortalecer el Espíritu Santo, porque es una persona, siente y padece. Así que tú y yo tenemos que fortalecerlo, y cuando tú y yo empezamos a sembrar en nuestro corazón para el Espíritu, tú y yo estamos seguros que vamos a cegar para la vida eterna, que es el propósito principal que tú y yo estamos aquí. ¿Por qué tú crees que estamos trabajando en la casa de Dios? ¿Por qué tú crees que estamos en los caminos del Señor? Porque estamos verificando y estamos sembrando para la vida eterna. Nada más. Porque si Dios hubiera dicho la fecha cuando Él vendría, tú y yo estuviéramos pecando, es una realidad como seres humanos que somos. Y la iglesia, cuando se estuviera secando la fecha, la iglesia estuviera llena, arrepintiéndose. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Por eso que tú y yo tenemos que vivir como si el Señor hubiera venido hoy. Por eso que usted ha decidido hoy estar en la casa de Dios y decir, en medio de este diluvio, Señor, yo voy a proponerme ir a tu casa. Allí tú me vas a hablar, allí tú vas a ministrar, allí tú vas a levantar mis cargas. Porque tú lo decidiste, pero estás sembrando para la vida eterna. Y a Dios no se le va nada. Aunque nadie te felicite, aunque nadie te diga nada, el Espíritu Santo lo ve todo. Y delante de la presencia de Dios, tú y yo un día vamos a ser recompensados, sea bueno, sea malo lo que hemos hecho. Porque el Dios que le servimos es un Dios justo. Quiero que usted vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Qué bueno eres, Señor. ¿Lo tenemos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachones, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Eso pasó, mas ya habéis sido que
lavado, ya habéis sido que santificado, ya habéis sido que justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que muchos de nosotros éramos así. Éramos borrachones, éramos adúlteros, éramos fornicarios, éramos ávaros, éramos estafadores, maldecíamos, ¿ves? Y esa era la vieja criatura, pero cuando el Señor nos lavó y nos encontró, la palabra dice, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Santificado es separado para Dios, consagrado para Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Así que el Señor empieza a hacer la obra en nuestra vida de tal manera que empecemos a sembrar para la vida eterna. Yo no puedo estar bajo la cubierta del Espíritu Santo y el estar sembrando para la carne. Porque ya Dios me lavó, ya Dios me santificó, ya Dios me separó. Por ende, mi vida tiene que comenzar a sembrar para la eternidad. Cuando el Señor venga, vea los frutos. Mucho será el crujir de dientes cuando vendrá el Señor, que dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ponemos las manos sobre los enfermos y Dios dice, no os conozco pecadores. Porque Dios no puede ser burlado. Porque podemos danzar y cantar y ay, gloria a Dios. Y todo el mundo dice, oye, ahí la presencia de Dios está. Pero Dios conoce la intención del corazón. Así que cuando el Espíritu Santo empieza a escudriñar, estamos faltos. Y ahí que el Espíritu entonces nos toma en balancia. De tal manera que empecemos a organizar nuestros pasos, pero estando en la casa de Dios, sembrando para la vida eterna. Por eso que el apóstol Pablo decía en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. Dios tiene un calendario para cada semilla que sembramos. Su calendario no siempre corresponde con el nuestro. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. A veces nosotros queremos actuar de una forma y queremos ver los resultados de una forma, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Pero podemos estar seguros de tres cosas. Primero, Dios hará que nuestra semilla brote una cosecha. Cuando tú y yo estamos sembrando, hay seguridad de que va a brotar una cosecha. Por eso que tú y yo no podemos descartar lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida. Número dos, Dios nunca se adelanta o se atrasa, siempre actúa justo al tiempo y de todo corazón en lo que se refiere a nuestro bien. A veces nosotros queremos cambiar el tiempo de Dios porque no entendemos cómo Dios funciona. Y en ese proceso el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en nosotros, pero dale el tiempo que Dios bregue en nuestra vida. No trates de adelantarte. Deje que el Espíritu Santo termine lo que ha comenzado. Número tres, nuestra cosecha dependerá en cantidad y calidad de la clase de semilla que sembramos. Así que la buena semilla trae buena cosecha. Si tú siembras una buena semilla, vas a recibir una buena cosecha. Mientras que la mala semilla trae mala cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, sea bueno o sea malo. Ahora bien, ¿qué hemos de hacer nosotros durante el tiempo de crecimiento de nuestra semilla? Esto es bien importante, porque cuando tú ves un fruto que está creciendo, y eso lo vemos mucho en los árboles, cuando tú siembras una semilla que se tarda mucho, ¿qué es lo que muchos hacen? Sácala de ahí, eso no sirve. Está ocupando un espacio que no sirve. Y no le dan el tiempo a la que la semilla germine y dé frutos. Pero dentro de ese proceso de crecimiento de nuestra semilla, una de las cosas importantes que tenemos que hacer, iglesia, es no desanimarnos. Una de las cosas que el enemigo pone es el desánimo. De tal manera que no puedes esperar el fruto porque te desespera. A veces viene el desánimo donde echamos a perder el fruto. Pero una de las cosas principales en el tiempo de crecimiento de nuestra semilla es no desanimarnos. Tenemos que seguir marchando, tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir caminando en este camino de la fe. Número dos, determinarnos a mantener nuestra fe viva y activa. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Tú tienes sueños en los caminos del Señor.
Y esa fe tiene que mantenerla activa. Cuando tú estás sembrando y estás en el proceso de crecimiento, muchos quieren ir a las millas. Pero aquí no es cuestión de que usted vaya a las millas o suave, es que haya una constancia en su vida. Que continuamente usted vaya creciendo. La palabra dice que tenemos que ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que pueden pasar 15 años y usted se mantiene ahí caminando en los caminos del Señor. Número 3, tenemos que dar y seguir dando. Tenemos que amar y seguir amando. Así que tu cosecha, lo que Dios produce, está garantizado. Eso es una seguridad que tú y yo tenemos. Que cuando tú sembramos en el ámbito espiritual, estamos seguros y estamos garantizados que vamos a recibir una cosecha. Ahora la palabra te dice, en Gálatas 6:10, que no te canses de hacer el bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien ¿a quién? ¿A quién? Y el que me hace mal. Ay, iglesia. Y el que me tira la piedra, que me hace la vida imposible en el trabajo, ese vecino que me tira las cosas para el lado mío, yo lo cogería y... Qué bueno, ¿verdad? Que Dios te pone ese vecino ahí para que doble rodilla por él. No hay otra forma que a veces doblemos las rodillas si no es por las circunstancias difíciles que nos rodean. Pero es importante porque la palabra dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Al que nos hace la vida imposible, pastor, a todos. La palabra dice, vence el mal con el bien, no pague mal por mal. Es fácil yo pagarle mal a una persona que me pague mal, pero no estamos resolviendo nada. La grandeza del amor de Dios estriba en que tú y yo tenemos que hacer el bien a todos, sin hacer excepción de personas. El bien tiene que tener prioridad en nuestra vida, no el mal. Cuando en tu corazón hay el deseo de hacerle daño a alguien, está fuera de foco. Porque nuestra decisión personal y transformadora de Cristo en nuestra vida nos hace hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuáles son los de la familia de la fe? Nosotros, hermanos, somos familia aquí. Así que si un hermano está en una necesidad, no cierre su bolsillo, hermano. Si nuestra hermana aquí Conti necesita a alguien quien la arregle allí, yo no sé, el baño. Pastor, caballero, la disposición, aquí está, vamos a hacer el bien. Estamos sembrando ahí, mayormente a los de la familia de la fe. Porque podemos hacer esfuerzo para allá y eso está bien, pero hay que mirarnos nosotros mismos porque somos una familia. Esa familia de la fe se tiene que cubrir. Y Dios lo va a usar a usted de una manera especial para bendecirle. Interesante. Yo quiero que usted busque Oseas capítulo 10, versículo 12. Oseas capítulo 10, versículo 12. Te adoramos, te bendecimos, Dios. ¿Lo tenemos? Oseas es un libro. Está en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 10, versículo 12. La palabra del Señor dice así: sembrar para vosotros ¿en qué? En justicia. Cuando usted siembra en justicia, mira la cosecha, dice, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. ¿Usted entendió esto, iglesia? Sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. Cuando usted recibe esta palabra de Dios en su corazón, usted está sembrando para la justicia.
La palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 y 2, dice: a todos los sedientes venir a las aguas, y a todos los que no tienen dinero venir y comprar, y comer, venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Muchos de nosotros nos esforzamos por diferentes cosas, y todas esas cosas son tremendas y son prioridades, pero no sacian tu vida. Entonces nos hace la pregunta y nos dice: oídme atentamente y comer del bien y deleítate vuestra alma con grosura. Cuando la palabra nos enseña que tenemos que deleitar nuestra alma con grosura, no es otra cosa que te alimente de la palabra de Dios. Cuando esta palabra es sembrar en tu corazón, tú vas a poder cegar en vosotros misericordia. Y sigue diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así, sino que se riega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando tú siembras, tú puedes recibir. Si tú no trabajas en la siembra, no vas a poder producir. Y sigue diciendo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en la cual lo envíe. Así que esta palabra tiene poder cuando sale de un predicador, de un siervo, una sierva de Dios. Tiene autoridad para cambiar y transformar lo que el ser humano no puede hacer, lo hace la palabra de Dios. Esta palabra nunca torna atrás vacía, tiene el efecto que cambia los corazones como lo ha hecho en muchos de nosotros. Pero eso produce en ti tener misericordia. Eso produce en ti hacer la voluntad de Dios. Eso produce en ti enderezar tus pasos. Por cuanto tú amas a Dios, tú vas a empezar a enderezar tus pasos. Pero la palabra dice: sembrar para vosotros justicia, en misericordia, y hacer para vosotros barbecho. Cuando yo busqué la definición de barbecho, ¿usted quiere saber lo que significa? Lo que decía el diccionario. Barbecho significa tierra dejada sin cultivar para que recupere su fertilidad. ¿Te escuchó eso, iglesia? Barbecho, tierra dejada sin cultivar para recuperar su fertilidad. La fertilidad es la cualidad fértil que se define de esta forma: que produce mucho. Número 2, que está en condición de reproducirse. Y número 3, se dice que del año en que la tierra produce abundantemente fruto. Cuando la palabra de Dios comienza a germinar y a hacer la obra en nosotros, una de las funciones que tiene maravillosa el Espíritu Santo es que comienza a desarraigar lo que hemos sembrado incorrectamente. Hemos sembrado odio, el Espíritu Santo comienza a desarraigarlo. Hemos sembrado rencor, el Espíritu Santo comienza a desarraigarlo. Hemos sembrado falta de perdón, el Espíritu Santo comienza a desarraigarlo. Hemos sembrado raíces de amargura que está en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a desarraigar. Pero qué interesante, porque una de las cosas que cuando tú ves un terreno normal, dicen los agricultores, cuando le echan muchos químicos, hay que dejar el terreno un momento dado, de dejarlo sin sembrar nada, para dejar que esos químicos se vayan. Pues de la misma forma, cuando el Espíritu Santo comienza a desarraigar lo que hemos sembrado, una de las funciones que hace el Espíritu Santo es que antes de sembrar es que comienza a quitar lo que hemos sembrado. Y muchos de nosotros estamos en el proceso donde este terreno está barbecho, está quieto, porque está siendo preparado para que la palabra de Dios germine y pueda dar fruto en nuestra vida. ¿Te escucho eso? En ese momento en la cual tú estás esperando que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en ti,
que has quitado de tu corazón el odio, el rencor, las raíces de amargura y le has dado la oportunidad que el Espíritu Santo nazca y haga en ti una cosa, lo tenemos que hacer nosotros. La palabra dice, sembrar para vosotros es justicia, que es la palabra de Dios. Segar para vosotros en misericordia. Pero dice, hacer, es el verbo de hacer que nos corresponde a nosotros. Barbecho. Y barbecho es recuperar su fertilidad. Ha sido sembrada esta tierra por diferentes años, con diferentes situaciones. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en nosotros, una de las cosas es que va a producir muchos frutos en nuestra vida. Número 2, que está en condición de reproducirse esa tierra porque ha sido limpiada y lavada. Número 3, que se dice que es el año donde vamos a producir abundantemente fruto. Yo no sé aquí cuánto van a producir abundantemente fruto. Este es el año de levantarnos y resplandecer, dice la iglesia. Pero es interesante porque cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, comienza a cambiar nuestro corazón. Comienza a preparar nuestro terreno. Si nuestro terreno ha sido contaminado por años, por diferentes situaciones, pues el Espíritu Santo tiene que comenzar a limpiar, a preparar el terreno. Hay que dejar que ese terreno sea fértil para que la palabra de Dios sea sembrada y pueda dar fruto en nuestra vida. Pero cuando esa palabra, cuando el terreno es fértil, entonces significa que la palabra de Dios va a comenzar a hacer la obra en nuestra vida de tal manera que voy a producir muchos frutos. Algo abundante, algo continuo, algo que el Señor comienza a hacer la obra y no la va a finalizar porque hasta que el Señor venga. Como dice aquí, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Este es el tiempo de buscar a Jehová. No deje para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Entiendes? Me llama la atención la parábola del buen samaritano, donde la palabra relata que hubo un hombre que descendía de Jericó a Jericó, cuyas manos unos ladrones le hicieron daños, lo hirieron, y por allí pasaban 3 personas. Uno era el sacerdote que describía a la religión, y dice la palabra que lo miró, descendió y viéndolo pasó de largo. Interesante. Luego entonces pasó el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo y pasó de largo. El tercero fue el samaritano, que iba de camino, viéndolo, dice la palabra que fue movido a misericordia. Mira la gran diferencia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira las cualidades de una persona que se mueve a misericordia. Al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta que Jesús le dijo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia. Con él entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Significa que cuando tú y yo estamos sembrando la palabra de Dios en mi vida, yo voy a cegar, yo voy a producir misericordia. Yo voy a tener compasión por mi prójimo. Cuando esta palabra, mi terreno es limpiado y es fértil para que la palabra sea sembrada y pueda dar fruto, es porque Dios lo ha permitido así. Pero la palabra nos enseña porque es el tiempo de buscar a Jehová. Este es el tiempo de buscar a Jehová. Los tiempos son difíciles. Las señales te están dictando de que la venida del Señor está a las puertas. Pero no podemos dormirnos espiritualmente, iglesia. Tenemos que estar despiertos, alerta. Este es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga, hermano. No me diga, pastor, por 1 año, por 1 mes, hasta que Él venga. Yo no sé cuándo Él viene. ¿Cuántos aquí saben la fecha? Vigilio, ¿tú sabes la fecha cuando Él viene? El día ni la hora, nadie lo sabe. Significa que tiene que haber una continuidad,
una perseverancia. No te puedes detener. Nada en la vida te puede detener de esa búsqueda de Dios, de esa relación, de esa comunicación, de esa siembra de la palabra de Dios en tu vida. ¿Ves? Porque vendrán momentos difíciles a nuestra vida, pero tú vas a producir abundantes frutos. ¿Ves? Hay que preparar ese terreno. No lo dejes para luego. Este es el día que Dios ha hecho para ti, para bendecirte. Por eso es que tú y yo no nos podemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia es importante en la obra del Señor. Ver el fruto está sujeto a no desmayar. Isaías capítulo 40, vaya un momentito. Capítulo 40, versículo 28. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Isaías 40, 28, la palabra del Señor dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Era la descripción de Dios que tú y yo le servimos. Él da esfuerzo ¿a quién? ¿Cuántos están cansados aquí? La garantía y la grandeza del Dios que tú le sirves es que te está diciendo: yo doy esfuerzo al cansado. Gracias, Señor. Porque somos seres humanos que nos cansamos. Pero qué bueno, porque Él nos da a través de la palabra y nos dice: Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Quiénes no tienen fuerza aquí? No tienes excusa de servirle a Dios. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene nada. Pastor, no tengo ninguna. Bienvenido. Porque no hay forma de Dios multiplicártela. Si tiene, pues gloria a Dios. Pero si no tiene, Dios te la va a multiplicar. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Porque como quiera que nos pongamos, la palabra de Dios nos enseña de que siempre el Dios que le servimos, que decía aquí que no desfallece, que no se cansa, que no se fatiga, que su entendimiento no hay quien lo alcance. La magnitud del Dios que le servimos nos está diciendo: mira, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes fraquean y se caen, pero los que esperan en Jehová, ¿dónde están los que esperan en Jehová? Cuando tú estás sembrando para la vida eterna, tu esperanza es en la venida del Señor. Cuando tú estás esperando la venida del Señor, tu vida tiene que vivirla de acuerdo a los estándares de Dios. Porque si tú no estás esperando al Señor, tú estás pecando y haciendo barbaridad y a ti no te importa. Pero cuando tú estás esperando en Dios, tú enderezas tus pasos. Todo lo que esté torcido, Señor, enderézamelo. Examíname, escudriñame, Señor. Si hay camino de perversidad en mí, como decía esa salmista, ayúdame a enderezarlo. Porque tu deseo es buscar, tu deseo es esperar en el Dios que le servimos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso que el salmista, el Pablo, el apóstol, decía: no desmaye, para que no nos cansemos de hacer el bien, y a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. El Salmo 84, versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti tu fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando tú y yo ponemos nuestra fuerza en Dios, Dios nos va a ayudar para fortalecernos. Y por último, yo quiero que usted vaya a este versículo, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15.
¿Lo tenemos? Te adoramos, te bendecimos, Dios. La palabra del Señor dice así: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Qué interesante, porque Pablo se estaba desprendiéndose de lo suyo para poder darle a otro. Cuando el amor de Dios está en tu vida, el yo primero se va a un lado. Tu deseo es bendecir a otra persona. Porque cuando tú bendices, Dios te bendice. Dando, recibimos. Pues Pablo nos enseña, y le estaba enseñando a Corintios, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Número 2, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Interesante. Muchos de nosotros decimos: pastor, estoy cansado. Y yo, contra, ven, tienes razón. Pero mira que nos enseña Pablo, que no tan solamente dio de lo suyo para bendecir, sino que se dio, así mismo se gastó, para bendecir la obra de Dios. Yo no sé aquí cuántos se están gastando para la obra de Dios. Nos sentimos cansados. La palabra nos enseña: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchos de nosotros nos estamos gastando para la obra de Dios. El día de recompensa vendrá. Esa es la recompensa de los santos de Dios. El esfuerzo que usted haga aquí en la tierra no es en vano. Dios no se le va a ninguna. Aunque usted no reciba honra de ningún hombre aquí en esta tierra, pero delante de la presencia de Dios, todo eso Dios lo tiene anotado. Y un día será el día de recompensa para nuestra vida, sea bueno o sea malo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pero lo más interesante es lo último de ese versículo. Aunque amando más, sea que, no lo escucho, aunque amando más, dígalo más fuerte, iglesia. Pablo decía que aunque amando más, oye, a veces uno dice: oye, pero yo que me doy, yo no veo el amor de la gente. Fíjese de eso, hermano. Sigue para adelante sembrando y esperando. Yo estoy sembrando y esperando. Uno tiene que tener la paciencia. El que siembra tiene que tener la paciencia para esperar el fruto. Nosotros tuvimos un año esperando el fruto de los plátanos, ¿verdad, Norberto? Pero vimos desde muy pequeño cuando se sembró la semilla. Hay que esperar. Nosotros como pastores, como ministros, nosotros quisiéramos cambiar al ser humano, pero nosotros le predicamos la palabra y le velamos por ellos, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y nosotros tenemos que esperar que el Espíritu Santo haga la obra en ese ser humano. Hay otros que lo hacen más prisa, hay otros que son más lentos, pero nosotros tenemos que seguir caminando y esperando y bregando con las circunstancias. Pero nunca de fallecer, nunca de dejar de hacer el bien, aún a los que te tiran, aún los que te hacen la vida imposible, aún los que te odian, vence el mal con el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, si no desfallecemos. La siembra, tú la siembras. La cosecha está atado a la paciencia de nosotros, porque está garantizada de que va a haber una cosecha en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. ¿Usted me escuchó, iglesia? En el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. Lo importante es que no nos cansemos de sembrar el bien, porque hay garantía de parte de Dios que cuando tú siembras el bien, la cosecha la vas a recibir de parte de Dios, en el tiempo de Dios. Cuando tú siembras mal, la cosecha la vas a recibir negativo, porque no has entendido eso. Así que te insto, iglesia, a que no dejes de hacer el bien. Aún primero los de la casa de Dios. Aquí hay mucha gente con necesidad. Tienes que moverte a misericordia. Como la parábola
¿Quién de esto es mi prójimo? Es que se movió a misericordia. Puede haber una vestimenta de religiosidad. Eso no dice nada. ¿Eh? La fe sin acción es muerta. Yo puedo estar recibiendo la palabra de Dios, pero si yo no me muevo en lo que he creído, nunca voy a ver la mano de Dios obrando. Significa que yo voy a recibir la palabra de Dios. Eso me va a mover a actuar en misericordia, pero esa misericordia le tengo que poner unas rueditas. Cuando yo veo la necesidad, inmediatamente moverme. No hay más nada. Puedes hablarme mucha filosofía, mucha teología. Eso son palabras huecas de teólogos. Pero lo más importante para mí como pastor es que cuando tú actúas y te mueves a misericordia, ya está. Aprendiste la palabra de Dios. No hay más nada. Aprendiste y la aplicaste la palabra de Dios. ¿Eh? Un sacerdote que se supone que el que tenía que ir y pararse, lo miró y dijo, esto no es para mí. Un levita dijo, esto tampoco es para mí. Y el menos que se supone que podía estar ahí, porque habían peleas, se movió así. Pero qué grande el proceso de la restauración. No tan solamente le ayudó y lo dejó ahí y lo sacó del paso, sino que lo levantó y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, al hotel, cuidó de él y pagó. Mira el proceso de la restauración. Dijo, y voy a venir, no lo dejo ahí, voy a venir y si gastaré algo más, yo te lo voy a pagar. ¿Eh? Esa es la misericordia. Pero ese hombre tenía el amor de Dios. Para tú poder hacer eso, tienes que nacer de nuevo. Porque si no te va a decir, chacho, me va a quitar mi chavito que yo tengo aquí. Eso no es para mí, déjalo al otro. Que se resuelve que venga detrás. Porque tenemos el corazón endurecido, hermano. Para poder haber fertilidad, para cegar en el barbecho, como yo le dije, tenemos que quitar las raíces de amargura. ¿Eh? Tenemos que limpiar nuestro corazón y dejar que haya esa fertilidad en nuestra vida para luego recibir la palabra de Dios. Porque el proceso de la fertilidad es que vamos a producir muchos frutos. No hay más nada. ¿Eh? Esos son los frutos y la gente se va a dar de cuenta. La palabra dice que por los frutos los conoceréis. Los frutos los conoceréis. ¿Eh? Cuando haya una situación, usted se mueve a misericordia, el amor de Dios está ahí. Verdaderamente Dios está en el corazón de ese hombre, de esa mujer, por lo que yo estoy viendo. ¿Me entiende? Y esa es la grandeza del amor de Dios. Póngase en pie, iglesia. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha ministrado en esta mañana, yo quisiera orar por ti. Si deseas aceptar al Señor como tu único Salvador y decirle, Señor, entra a mi corazón. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Para que prepare el terreno espiritualmente de nuestra vida, para que esta palabra pueda germinar y pueda dar fruto. Sí, Señor. Para que yo pueda sembrar en justicia y luego cegar en misericordia. Gloria a Dios. Y hacer de vosotros barbecho, como dice la palabra. Porque este es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Este es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga. Santo eres. Si Dios te ha hablado y te ha ministrado en esta mañana, yo quisiera orar por ti. Gloria a Dios. A veces nosotros tenemos que aprender a sembrar. Si hemos sembrado incorrectamente, esta es la oportunidad para permitirle que el Espíritu Santo desarraigue lo que hemos sembrado incorrectamente. Te adoramos, Por Señor falta de Jesús. conocimiento, por falta de entendimiento. Gracias. Porque Señor. desconocía de la verdad. Pero cuando la verdad me alumbró en mi vida, yo tengo que quitar de mi corazón todo aquello que he sembrado incorrectamente y permitirle que el Espíritu Santo abra en mí. Gracias. Pero deje que el Espíritu Santo haga la obra, no se adelante. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Lo importante es que usted le diga, Señor, aquí está mi corazón, tal y como soy. No tengo nada que esconder delante de tu presencia.
Como decía la palabra, nadie podrá burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también